Amados, esta es una poderosa oración de protección para enero, no solo para encontrar consuelo, sino para una defensa real contra todo mal y los ataques espirituales que intentan seguir a las personas hacia un nuevo mes y moldear silenciosamente su año. Enero no es un mes neutral. Lo que se deja sin atender aquí, a menudo intenta repetirse. Mientras rezas esta oración, ella comienza a construir una protección, a liberar bendiciones y a establecer un orden divino sobre tu hogar y tu familia, para que este mes no cargue con presiones ocultas, resistencias silenciosas o interferencias espirituales. Lo que ha estado rondando será confrontado. Lo que ha estado tocando sin permiso será restringido. Lo que ha estado persistiendo en silencio será expuesto y repelido. Y antes de profundizar, haz esto con intención. Escribe en los comentarios una sola palabra que describa lo que deseas para tu hogar o tu familia en este mes de enero. Podría ser paz, estabilidad, avance, descanso o protección. Esto no es un acto al azar. Es un acto de fe y de acuerdo. Y oraremos con esa expectativa en mente. Ahora, entremos en la batalla espiritual en el nombre de Jesús. Entramos en este mes de enero con conciencia y autoridad, rehusándonos a permitir que esta temporada sea moldeada por resistencias invisibles, rehusándonos a dejar que los ataques espirituales operen en silencio, y rehusándonos a que nuestro hogar y nuestra familia permanezcan vulnerables al inicio de un nuevo mes. Que una defensa divina se levante ahora alrededor de cada hogar conectado a esta oración. Que haya una frontera espiritual que restrinja la intrusión, la interferencia y la influencia que no provenga de Dios. Confrontamos los ataques que han estado presionando desde dentro, una pesadez inexplicable, inestabilidad emocional, una pérdida repentina de motivación, inquietud mental. Y resistimos cómo estas cosas intentan debilitar el enfoque, drenar la fuerza y perturbar la paz sin explicación. Al mismo tiempo, confrontamos los ataques que han estado presionando a nuestro alrededor, retrasos repetidos, una tensión inusual en las relaciones, presión financiera que aparece de repente, interrupciones constantes que perturban el progreso, cosas que intentan desgastar a las personas lentamente en lugar de atacar abiertamente. Que la sangre de Cristo hable sobre este hogar y esta familia, silenciando toda acusación, neutralizando todo reclamo y cortando todo derecho que la oscuridad intente afirmar sobre este mes. A medida que enero se desarrolla, rechazamos los ciclos de confusión, cansancio y presión emocional. Rechazamos los patrones que siguen a las familias de año en año. Rechazamos los ataques sutiles que se esconden detrás de la rutina y la familiaridad. Que el fuego de Dios se levante, no repetidamente, sino con precisión, para confrontar lo que ha estado persistiendo, para quemar lo que ha sido plantado en secreto y para imponer una separación entre este hogar y toda asignación espiritual enviada para perturbarlo. Donde la ansiedad ha intentado establecerse, que la autoridad serena tome su lugar. Donde el miedo ha estado intentando influir en las decisiones, que la claridad y la firmeza se levanten. Donde el agotamiento ha estado creciendo silenciosamente, que la fuerza comience a regresar. Pedimos nuevamente que la defensa divina vigile los patrones de sueño, las conversaciones, las finanzas, las relaciones y las decisiones que se tomen en este mes. Que nada dañino obtenga acceso a través de la distracción, la fatiga o la sobrecarga emocional. Que la sangre de Cristo cubra las entradas y salidas, lo que entra y lo que sale, para que ningún malo ataque espiritual pueda seguir a los miembros de la familia desde afuera hacia el hogar, o desde el hogar hacia sus caminos diarios. Este enero no cargará con batallas silenciosas. Este hogar no permanecerá expuesto. Esta familia no será tomada por sorpresa. Que la paz comience a estabilizar esta atmósfera.
Que la protección se vuelva tangible. Que las bendiciones comiencen a asentarse, no deprisa, no forzadas, sino establecidas mientras este mes continúa bajo la autoridad de Dios. Nos mantenemos firmes, confiando en que lo que tú guardas permanece seguro, y lo que tú defiendes no puede ser violado. En el nombre de Jesús, profundizamos en esta poderosa oración de protección para enero, rehusándonos a permitir que este mes se desarrolle bajo presión silenciosa, resistencia oculta o interferencia espiritual que intenta extenderse por toda la vida de una persona sin ser notada. A medida que enero avanza, confrontamos la guerra espiritual que ha estado afectando al hombre interior de maneras más silenciosas. El desánimo prolongado que llega sin razón, la pérdida de confianza después de un esfuerzo repetido, el entumecimiento emocional que hace que la alegría se sienta distante, y la sobrecarga mental que hace que incluso las decisiones simples se sientan pesadas. Estas no son experiencias inofensivas. Son puntos de ataque destinados a frenar el impulso y debilitar la resolución. También confrontamos la tensión que ha estado presionando desde el exterior. Presión en el trabajo que se siente desproporcionada. Hostilidad o malentendidos de personas sin causa. Progreso estancado a pesar del esfuerzo constante y demandas constantes que no dejan espacio para el descanso. Estas no son coincidencias. Son estrategias diseñadas para drenar la fuerza con el tiempo. Que la defensa divina se levante de nuevo sobre cada área de la vida, sobre los lugares de trabajo, los negocios, los estudios, las responsabilidades y las rutinas diarias. Que ningún malo ataque espiritual se adhiera a la productividad, los ingresos, la reputación o las oportunidades futuras. En este mes, nos levantamos contra las interrupciones en las estructuras familiares, la distancia emocional entre seres queridos, las discusiones innecesarias, la tensión no resuelta, el resentimiento silencioso y los malentendidos que crecen cuando la comunicación se debilita. Estas cosas son confrontadas ahora, no se les permite madurar o profundizarse a medida que enero continúa. Que la sangre de Cristo cubra las relaciones que importan, matrimonios, lazos entre padres e hijos, hermanos y conexiones cercanas, protegiéndolos de la división, la sospecha, el retraimiento emocional y la mala interpretación. Que lo que estaba siendo silenciosamente tensado sea estabilizado antes de que el daño se instale. Confrontamos los ataques que se manifiestan a través del agotamiento físico, el sueño inconsistente, la pérdida de apetito, la irritabilidad repentina y la incapacidad de descansar completamente incluso cuando el cuerpo está cansado. Estos patrones son resistidos ahora para que este mes no se convierta en un ciclo de agotamiento. Que el fuego de Dios se levante con precisión, no con caos, para quemar toda asignación persistente destinada a dispersar el enfoque, fragmentar la atención o mantener a las personas constantemente reaccionando en lugar de avanzar. Que todo lo plantado para distraer, retrasar o desviar sea expuesto y eliminado. También confrontamos la interferencia a través de las personas. Aquellos que traen confusión en lugar de claridad, presión en lugar de apoyo, manipulación en lugar de honestidad y desánimo en lugar de fuerza. Que toda influencia malsana pierda acceso y que el discernimiento se agudice para que los límites sean reconocidos y aplicados sin culpa. A medida que enero se desarrolla, resistimos los patrones de estrés financiero. Gastos repentinos, provisión bloqueada, ingresos inestables, pagos retrasados y preocupación constante por los recursos. Que la defensa divina vigile las finanzas, las decisiones y las responsabilidades para que la carencia no se convierta en una voz. En esta temporada, confrontamos el miedo relacionado con el futuro, la ansiedad por lo que está por venir, la incertidumbre sobre la dirección,
la vacilación causada por decepciones pasadas y la presión de expectativas que se sienten abrumadoras. Estos pensamientos no dominarán este mes ni dictarán las decisiones. Que la sangre de Cristo hable de nuevo sobre los caminos aún no recorridos, sobre los planes, las metas, las transiciones y los cambios programados para este año. Que lo que está por delante sea guardado del sabotaje, la confusión y la exposición prematura. Pedimos que la defensa divina se extienda sobre los entornos, hogares, oficinas, vehículos, rutas de viaje, lugares de reunión, para que ningún daño, interrupción o incidente repentino interfiera con la vida diaria. Que la protección sea silenciosa pero firme, invisible pero efectiva. Este enero no será gobernado por el caos. Esta vida no será fragmentada por la presión. Este hogar y esta familia no avanzarán sin protección. Que la paz se asiente profundamente, no emocionalmente, sino estructuralmente. Paz que mantiene los sistemas unidos. Paz que estabiliza las rutinas. Paz que permite el progreso sin resistencia constante. Mientras permanecemos en esta postura de batalla espiritual, confiamos en que lo que tú estableces ahora no será fácilmente sacudido, y lo que defiendes en esta temporada permanecerá guardado a medida que los días de enero continúen. En el nombre de Jesús, intensificamos esta batalla espiritual y nos negamos a permitir que cualquier resistencia restante se estabilice a medida que avanza enero. ¿Qué ha sobrevivido al silencio? ¿Qué se ha adaptado a la rutina? ¿Qué se ha escondido detrás de la vida normal? Lo confrontamos ahora con autoridad sostenida. Confrontamos los ataques que han estado moldeando patrones durante largos periodos. Fracasos repetidos a pesar del esfuerzo. Ciclos que se reinician cada vez que comienza el progreso. Momentos en que el impulso aumenta solo para ser interrumpido de repente. Y temporadas en las que nada se derrumba por completo, pero tampoco nada avanza por completo. Esta forma de resistencia es abordada ahora. Nos levantamos contra la erosión, la lenta pérdida de esperanza, el debilitamiento gradual de la confianza, la resignación silenciosa que le dice a la gente que se conforme, y la fatiga emocional que convence al corazón de que el cambio no es realista. Estos no son rasgos de personalidad. Son presiones sostenidas diseñadas para desgastar a las personas con el tiempo. Confrontamos la inestabilidad que ataca los cimientos, inconsistencia en la disciplina, rutinas rotas, enfoque disperso, metas inacabadas y planes que nunca se materializan por completo. Enero no se convertirá en otro mes de buenas intenciones sin resultados. Que la defensa divina asegure la consistencia, la resistencia y el seguimiento, para que lo que comienza en este mes no se disuelva a la mitad. Nos levantamos contra los ataques que se manifiestan a través de distracciones repentinas. Emergencias que desvían la atención del propósito, interrupciones constantes que descarrilan el progreso, horarios abrumadores que no dejan espacio para la reflexión y ruido que ahoga la claridad. Estas estrategias son desmanteladas ahora. Confrontamos la presión que opera a través de las estructuras de autoridad. Trato injusto, barreras invisibles, reconocimiento retrasado, aprobaciones bloqueadas, resistencia inexplicable por parte de los líderes, sistemas que funcionan en contra del esfuerzo en lugar de recompensarlo. Estas influencias son resistidas y neutralizadas. Que la sangre de Cristo hable en contra de cada veto invisible puesto sobre el avance, cada no silencioso emitido contra el crecimiento, cada obstrucción posicionada para retrasar la elevación sin explicación. Confrontamos los asaltos contra la identidad, confusión sobre el llamado, duda sobre el valor, comparación que engendra inseguridad y acusaciones internas que repiten errores pasados.
Estos ataques son confrontados para que enero no se convierta en un mes de autoconflicto. Que el fuego de Dios se mueva decisivamente, no emocionalmente, para quemar toda limitación plantada, toda restricción heredada, todo techo impuesto por el miedo, el fracaso o la historia. Que las fronteras que nunca fueron autorizadas se derrumben. Ahora confrontamos el sabotaje relacional. Personas que se alejan sin razón, alianzas que se debilitan inesperadamente, confianza que se erosiona silenciosamente, sistemas de apoyo que se debilitan en momentos críticos. Estos patrones son confrontados antes de que el aislamiento eche raíces. Resistimos los ataques que golpean el tiempo, ventanas de oportunidad perdidas, decisiones apresuradas, exposición prematura, respuestas tardías y oportunidades que parecen llegar demasiado pronto o demasiado tarde. El tiempo de enero no será corrompido. Que la defensa divina gobierne los calendarios, los plazos, las reuniones y los movimientos, para que la alineación reemplace la confusión y el orden reemplace la prisa. Confrontamos la manipulación financiera, pérdidas impredecibles, reparaciones constantes, obligaciones agotadoras, dinero que sale más rápido de lo que entra y presión que fuerza decisiones reactivas. Estas presiones son desafiadas ahora. También confrontamos la tensión física, cansancio persistente, tensión corporal, pérdida de vitalidad, dificultad para descansar profundamente y una recuperación que se siente más lenta de lo que debería. Enero no drenará la fuerza. Restaurará la estabilidad. Que la sangre de Cristo cubra todo el tramo de la vida. El pasado que intenta resurgir, el presente que exige resistencia y el futuro que requiere valentía. Que ninguna temporada domine a otra. Este no es un mes pasivo. Esta no es una temporada vulnerable. Este no es un año que será moldeado por la resistencia. Mientras esta batalla continúa, declaramos con convicción, no en voz alta, sino en postura, que lo que ha estado contendiendo contra esta vida, este hogar y esta familia está siendo debilitado capa por capa, influencia por influencia, hasta que no quede nada que pueda resistir la autoridad de Dios. Enero avanzará bajo orden. El progreso se estabilizará y la presión no tendrá la última palabra. En el nombre de Jesús, llevamos esta batalla aún más profundo mientras continúa enero, rehusándonos a permitir que este mes cargue silenciosamente con el peso de la presión no resuelta, la lucha oculta o las batallas silenciosas que muchos han llevado durante años sin alivio. A medida que este nuevo mes se desarrolla, confrontamos las luchas internas que han estado consumiendo silenciosamente la fuerza. La ansiedad crónica que nunca se va del todo, el vacío emocional que hace que incluso los buenos momentos se sientan distantes, la autoculpa constante que repite decisiones pasadas y el agotamiento mental que proviene de tener que ser siempre fuerte para los demás. Estos son confrontados ahora para que enero no se convierta en otro mes de supervivencia emocional en lugar de restauración. Al mismo tiempo, confrontamos las presiones externas que han estado acechando. Entornos de trabajo inestables, ingresos o seguridad laboral impredecibles, responsabilidades familiares abrumadoras y demandas continuas que no dejan espacio para respirar. Estas cargas no son ignoradas. Son abordadas ahora, en esta temporada. Que la defensa divina se levante sobre la estructura total de la vida. No solo en los momentos espirituales, sino en la vida diaria, cubriendo responsabilidades, obligaciones, plazos, expectativas y roles que las personas llevan en silencio. Confrontamos la tensión de ser todo para todos. La presión de mantener a las familias unidas, apoyar a otros emocionalmente, cumplir con las expectativas en el trabajo y aún así tratar de funcionar personalmente.
Este mes no aplastará a las personas bajo la sobrecarga de responsabilidades. Que la sangre de Cristo hable sobre las vidas que se sienten al límite, silenciando cada voz que dice que el colapso es inevitable, que el fracaso está cerca o que la fuerza se ha acabado. Confrontamos los ciclos de aislamiento, sentirse incomprendido, sin apoyo emocional, con esfuerzos no vistos, y la soledad que proviene de dar siempre pero recibir raramente. Estas condiciones son resistidas para que enero no profundice el retraimiento emocional. También confrontamos la presión relacional desde el exterior, críticas constantes, expectativas irrazonables, manipulación a través de la culpa y conflictos que drenan la paz. Que estas influencias pierdan su poder y autoridad. Que el fuego de Dios se levante con precisión para desmantelar toda estructura que ha sido construida sobre la presión en lugar de la paz, la supervivencia en lugar de la fuerza y la resistencia en lugar del apoyo. Que lo que ha estado pesando mucho sea levantado sin caos. Confrontamos la inestabilidad en la vida diaria, rutinas inconsistentes, falta de descanso, malos patrones de sueño, alimentación irregular y tensión física causada por el estrés en lugar del trabajo. Estos patrones son desafiados ahora para que enero no se convierta en un mes de declive. Confrontamos la toma de decisiones impulsada por el miedo, la vacilación arraigada en pérdidas pasadas, la evasión causada por la decepción y el pensamiento excesivo que paraliza la acción. Estas influencias no gobernarán las elecciones en este mes. Que la defensa divina regule los pensamientos, las emociones y las reacciones para que la claridad reemplace la confusión y la firmeza reemplace el pánico. Confrontamos la ansiedad financiera, no solo la falta, sino la preocupación constante, la presión de las facturas, el miedo a los gastos inesperados y el estrés de la incertidumbre a largo plazo. Que esta presión sea neutralizada para que la provisión no sea opacada por el miedo. Confrontamos el estrés ambiental, atmósferas ruidosas, hogares inquietos, falta de paz en los espacios de vida y perturbaciones constantes que impiden el verdadero descanso. Que enero establezca la calma dentro de los hogares, no solo externamente, sino profundamente. Que la sangre de Cristo cubra los hogares, los horarios y los límites personales, para que ninguna carga adicional entre en esta temporada sin autorización. Este enero no será definido por el modo de supervivencia. Esta vida no será gobernada por la presión. Esta familia no será aplastada bajo la responsabilidad. A medida que esta batalla se intensifica, confiamos en que lo que ha sido abrumador será reducido. Lo que ha estado desestabilizando será corregido, y lo que ha estado erosionando silenciosamente la fuerza perderá su influencia. Enero se convertirá en un mes de estabilización, la presión agobiante se aliviará, y la vida comenzará a sentirse sostenida, no acosada. En el nombre de Jesús, nos adentramos más en esta guerra espiritual de enero, rehusándonos a permitir que cualquier presión, resistencia u opresión oculta restante avance sin ser notada. Esta no es una oración superficial. Es una confrontación en la raíz, lidiando con lo que ha sobrevivido a la resistencia, el silencio y el tiempo. A medida que este mes continúa, confrontamos las batallas internas que han moldeado a las personas silenciosamente a lo largo de los años. La desesperanza persistente que regresa incluso después de las victorias. El miedo a una pérdida repentina que nunca abandona por completo la mente. El cierre emocional causado por decepciones repetidas y el conflicto interno donde el corazón quiere creer pero la mente sigue preparándose para el impacto. Estos son confrontados ahora para que enero no se convierta en otro mes de defensa emocional en lugar de libertad. Al mismo tiempo, confrontamos las presiones externas que se han ido acumulando. Inestabilidad en el empleo o en los negocios,
presión de figuras de autoridad, asuntos legales o administrativos sin resolver y contratiempos repetidos que aparecen justo cuando comienza el progreso. Estos patrones no son ignorados. Son abordados ahora. Que la defensa divina se mantenga sobre toda la estructura de la vida. No solo los momentos espirituales, sino el trabajo, los ingresos, la reputación, las decisiones, la planificación y el movimiento. Que ningún malo ataque espiritual gane ventaja a través del tiempo, la fatiga o la distracción. En este mes, confrontamos el cansancio de una larga responsabilidad, llevar a las familias, apoyar a otros, ser el pilar constante y no tener espacio para derrumbarse. Enero no agotará a los fuertes. Los sostendrá. Que la sangre de Cristo hable de nuevo, no emocionalmente, sino judicialmente, contra toda acusación levantada contra el esfuerzo, el carácter, la constancia o el futuro de una persona. Que todo reclamo que diga has llegado a tu límite sea silenciado. Ahora, la Escritura declara en Nahum 1:7 que el Señor es bueno, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Que esta verdad se vuelva activa, no distante, formando una fortaleza real alrededor de las vidas que han estado bajo constante presión. Confrontamos la confusión con respecto a la dirección, la incertidumbre sobre los próximos pasos, la vacilación para comprometerse, el miedo a elegir incorrectamente y la parálisis que proviene de demasiadas preguntas sin respuesta. Enero no será gobernado por la indecisión. Que el fuego de Dios se mueva con autoridad una vez más, no repetitivamente sino decisivamente, para desmantelar toda estructura oculta de limitación, todo acuerdo invisible con el miedo, todo techo que fue construido a través de la decepción, la pérdida o el fracaso. Que la resistencia colapse en lugar de negociar. Confrontamos la pesadez relacional, la desconexión emocional, las ofensas no resueltas, la confianza que ha sido tensada y los sistemas de apoyo que se sienten poco fiables. Estos patrones son confrontados antes de que el aislamiento se vuelva permanente. Que la defensa divina regule los límites emocionales para que las personas no sean drenadas por otros, manipuladas por la culpa o presionadas más allá de su capacidad. Confrontamos el agotamiento físico, la debilidad persistente, la tensión almacenada en el cuerpo, la incapacidad de descansar completamente y el estrés que se manifiesta físicamente. Enero no será un mes de declive. Será un mes de estabilización. La palabra declara en Habacuc 3:19 que el Señor Dios es nuestra fuerza. Él hace nuestros pies como los de las ciervas y nos permite caminar en lugares altos. Que esta fuerza se active no como emoción, sino como resistencia, equilibrio y paso seguro. Confrontamos el miedo ligado al futuro. Miedo a repetir ciclos. Miedo a otro año difícil. Miedo a que la paz no dure. Estos miedos son confrontados ahora para que enero no sea opacado por la anticipación de la pérdida. Que la sangre de Cristo cubra los días venideros, los caminos aún no tomados, las conversaciones aún no tenidas y las decisiones aún no tomadas. Que nada plantado con antelación tenga éxito. Ahora, entramos en esta única declaración, no como una repetición, sino como una imposición de autoridad. Digan esto conmigo: yo me pongo bajo la autoridad de Dios, y ninguna presión, resistencia o ataque oculto dominará mi enero ni mi vida. Repítanlo conmigo: yo me pongo bajo la autoridad de Dios, y ninguna presión, resistencia o ataque oculto dominará mi enero ni mi vida. Que la defensa divina se asiente, no ruidosamente, sino firmemente, sobre los hogares, las familias, las finanzas, la salud, las emociones y los futuros. Que la estabilidad reemplace la supervivencia.
Que la claridad reemplace la confusión. Que la fuerza reemplace el agotamiento. Este enero no consumirá a la gente. Esta temporada no abrumará las vidas. Esta batalla espiritual no será en vano. Lo que ha estado contendiendo se está debilitando. Lo que ha estado presionando está perdiendo fuerza. Y lo que ha estado oculto está siendo forzado a retroceder. Enero se erigirá como un mes donde la resistencia se rompió, la presión se levantó y la vida comenzó a avanzar bajo orden nuevamente. En el nombre de Jesús, entramos en la fase intermedia de esta oración de enero, donde la batalla espiritual no se detiene, sino que comienza a producir movimiento. Donde la resistencia ya no es solo confrontada, sino forzada a ceder. Y donde la apertura de caminos comienza a surgir bajo presión. A medida que este mes avanza, nos levantamos contra las batallas internas que han estado estancando silenciosamente el progreso. El desánimo de larga data que resurge sin previo aviso. La pérdida de visión donde los sueños alguna vez se sintieron claros. La inestabilidad emocional que causa cambios repentinos en el estado de ánimo y la resistencia interna al cambio incluso cuando aparece la oportunidad. Estas condiciones son confrontadas ahora para que enero no se convierta en otro mes de demora disfrazada de paciencia. Al mismo tiempo, confrontamos las presiones externas que han estado bloqueando el avance, puertas que se niegan a abrir a pesar del esfuerzo, rechazos repetidos sin explicación, proyectos que se estancan en etapas críticas y obstáculos que aparecen justo cuando comienza el impulso. Esto no es aleatorio. Es resistido. Ahora, que la apertura de caminos comience a formarse bajo la autoridad divina. No apresurada, no forzada, sino innegable. Que la sangre de Cristo marque los hogares y las familias para el progreso en lugar del estancamiento, para el movimiento en lugar de la limitación, para el aumento en lugar de la pérdida. Que lo que ha estado atascado comience a moverse, y que lo que ha estado cerrado comience a soltarse. La Escritura declara en Isaías 45:2 que el Señor va delante de nosotros y hace pedazos las puertas de bronce y corta los cerrojos de hierro. Que esta palabra sea activa ahora, rompiendo barreras que han resistido la oración, el esfuerzo y el tiempo. Confrontamos la presión que ha estado afectando las estructuras familiares, la distancia emocional entre los cónyuges, los hijos que se retiran en silencio, los padres que llevan una preocupación no expresada y los hogares que operan bajo una tensión constante. Estos patrones son desafiados ahora para que los hogares no solo estén protegidos, sino restaurados. Que el fuego de Dios se mueva con autoridad para desmantelar toda atmósfera de pesadez dentro de los hogares. No quemando la paz, sino quemando la resistencia, para que la risa, la comunicación y la estabilidad comiencen a regresar naturalmente. Confrontamos los ataques contra la productividad y el propósito. La incapacidad de concentrarse, la distracción constante, la niebla mental durante tareas importantes y el agotamiento que llega antes de que el trabajo esté hecho. Estas estrategias son confrontadas para que enero produzca frutos, no frustración. Confrontamos la presión financiera desde nuevos ángulos, oportunidades bloqueadas, pagos retrasados, costos crecientes y decisiones de gasto impulsadas por el miedo. Que la provisión fluya con sabiduría, no con ansiedad, y que la apertura de caminos reemplace el cálculo constante. La palabra declara en Zacarías 4:6 que no es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Que esta verdad anule todo intento de forzar resultados a través del estrés, el miedo o el esfuerzo excesivo. Confrontamos los ataques a través de las personas, mala comunicación, tergiversación, oposición oculta y desánimo sutil dicho casualmente pero recibido profundamente.
Que toda palabra destinada a debilitar la confianza pierda su impacto. Ahora, que la defensa divina rodee las reputaciones, los nombres y la credibilidad para que las narrativas falsas no se adhieran y el esfuerzo no sea mal juzgado. Confrontamos la tensión física que proviene del estrés prolongado, tensión acumulada en el cuerpo, descanso superficial, fatiga recurrente y falta de recuperación completa. Enero no drenará la fuerza. Comenzará a restaurar el ritmo. Y Señor, en este momento, hacemos una pausa y hablamos honestamente contigo. Tú ves el peso que hemos estado llevando en silencio. Y te pedimos ahora que intervengas donde la fuerza por sí sola no ha sido suficiente. Que la apertura de caminos toque la vida diaria, rutinas, horarios, responsabilidades y decisiones, para que la presión comience a aliviarse, no drásticamente, sino de manera constante. Que la sangre de Cristo cubra los caminos familiares, las escuelas, los lugares de trabajo, los viajes, las conversaciones y los entornos para que ningún contratiempo interrumpa el progreso en este mes. Que la defensa divina regule el tiempo, ni antes, ni después, para que las oportunidades se alineen, las respuestas lleguen y la claridad reemplace la incertidumbre. Este enero no será recordado como otra temporada difícil. Este mes no pasará sin movimiento. Esta batalla espiritual no quedará sin resultado. La apertura de caminos se está formando bajo la resistencia. La estabilidad está emergiendo bajo la presión y el progreso está siendo impuesto bajo la autoridad de Dios. Pueblo de Dios, a medida que avanzamos más en esta oración, ya no estamos al borde de la resistencia. Estamos entrando en la autoridad. Esta es la fase donde el avance no solo aparece, sino que se queda. Donde el dominio no es emocional, sino establecido, y donde enero comienza a responder al orden de Dios en lugar de a la presión de la oposición. Amados, confrontamos batallas internas más profundas que intentan resurgir incluso después de que comienza el progreso. El miedo a perder lo que acaba de abrirse. La ansiedad que susurra, esto no durará. La vacilación interna para confiar plenamente en las buenas temporadas. Y el corazón guardado que aprendió a sobrevivir en lugar de esperar. Estos son confrontados ahora para que el avance no sea saboteado desde dentro. Al mismo tiempo, nos levantamos contra la resistencia externa que se intensifica cuando aumenta la autoridad. Mayor oposición de las personas. Complicaciones repentinas donde las cosas finalmente estaban tranquilas. Distracciones que intentan desviar la atención del crecimiento. Y una presión sutil para retroceder a la limitación familiar. Estos patrones son desafiados ahora. Que la autoridad divina comience a asentarse, no ruidosamente, sino firmemente, sobre los hogares, sobre las familias, sobre las decisiones y sobre el movimiento diario. Que enero pase de ser un mes de lucha a un mes de gobierno. La Escritura declara en el Salmo 18:36 que Dios ensancha nuestros pasos debajo de nosotros para que nuestros pies no resbalen. Que este ensanchamiento tenga lugar ahora. La estabilidad reemplazando la fragilidad, la confianza reemplazando la vacilación y el terreno firme reemplazando la incertidumbre. Confrontamos la inestabilidad en el liderazgo dentro del hogar, padres abrumados, cónyuges al límite, guardianes que llevan un miedo silencioso. Y hablamos fuerza al orden familiar. Que los hogares pasen de la supervivencia a la estructura, de la reacción al ritmo, de la tensión a la dirección. Que la sangre de Cristo descanse sobre los hogares, no solo para protección, sino para continuidad, para que lo que comienza bien no colapse a mitad del mes. Que la paz sea sostenida, no interrumpida.
Amados santos, también confrontamos los ataques contra la influencia, ser ignorado, pasado por alto, subvalorado o constantemente malinterpretado a pesar de la integridad y el esfuerzo. Que todo intento de minimizar al pueblo de Dios pierda poder en esta temporada. La palabra declara en Deuteronomio 33 horas y 27 minutos que el Dios eterno es nuestro refugio, y debajo están los brazos eternos. Que esta verdad mantenga las vidas firmes, no un alivio temporal, sino un apoyo duradero. Confrontamos la presión contra la autoridad misma, la duda en las propias decisiones, el cuestionamiento después de la obediencia y el miedo a la responsabilidad que viene con el crecimiento. Estos son confrontados para que la autoridad no sea abandonada por inseguridad. Que el fuego de Dios se mueva con sabiduría y fuerza, estableciendo límites donde una vez entró el caos, claridad donde persistía la confusión y firmeza donde el compromiso intentó infiltrarse. Ahora, pueblo de Dios, hagan una pausa conmigo por un momento. ¿Pueden sentir el cambio, la firmeza, la diferencia en cómo esta oración los está llevando ahora mismo? Confrontamos las amenazas persistentes contra la estabilidad, cambios de humor repentinos, agitación inexplicable, entornos inquietos y perturbaciones recurrentes que intentan perturbar la paz. Estas influencias son resistidas para que los hogares permanezcan cimentados. También confrontamos la resistencia contra la bendición, la culpa asociada con el progreso, el miedo a destacar y el conflicto interno que surge cuando la vida comienza a mejorar después de una larga lucha. Enero no será un mes donde la bendición se sienta insegura. Que la autoridad divina descanse sobre el trabajo, los ingresos, el llamado y la responsabilidad. Que las decisiones tengan peso. Que las palabras lleven claridad. Que las acciones lleven resultado. Amados, aquí es donde el avance madura hasta convertirse en establecimiento. Aquí es donde la autoridad deja de ser probada y comienza a ser reconocida. Aquí es donde enero se convierte en un mes de cimientos, no solo de transición. Que lo que Dios ha comenzado ahora sea guardado, reforzado y asegurado, no por esfuerzo, sino por orden divino. Los hogares se están estabilizando. Las familias se están fortaleciendo. Las vidas están pasando de la presión a la posición. Y continuamos avanzando sabiendo que lo que se está estableciendo ahora no será fácilmente sacudido. Pueblo de Dios, ahora entramos en una dimensión más profunda de la batalla espiritual. No solo confrontación, sino autoridad judicial. Aquí es donde la batalla se mueve más allá de la resistencia y hacia los veredictos. Donde enero no se negocia, sino que se gobierna, y donde el cielo mismo habla en nombre del pueblo de Dios. Nos presentamos ante el tribunal celestial con reverencia y confianza, sabiendo que el juez de toda la tierra hace lo correcto y que ninguna acusación puede prevalecer donde se libera la verdad. En este lugar de autoridad, abordamos asuntos que han persistido durante años. No siempre ruidosos, no siempre visibles, pero presentes. Traemos ante ti promesas retrasadas, avances pospuestos, oraciones sin respuesta y temporadas donde el esfuerzo excedió los resultados. Estos asuntos se presentan ahora no con miedo, sino con fe. Confrontamos las acusaciones levantadas contra las familias, acusaciones de fracaso, acusaciones de insuficiencia, acusaciones que dicen que el progreso no es merecido o que la bendición es prematura. Que toda falsa acusación sea desestimada, todo reclamo injusto sea anulado y toda palabra hablada contra el pueblo de Dios pierda su autoridad. Abordamos el tiempo mismo en este tribunal. El tiempo perdido en la lucha. El tiempo agotado por la supervivencia. El tiempo consumido por ciclos repetidos. Y el tiempo robado por la confusión y la demora.
Enero no continuará bajo un tiempo robado. Que la restauración del tiempo sea impuesta. Que la alineación reemplace la demora. Que lo que debería haberse desarrollado antes comience a acelerarse con orden, no con caos. Nos basamos en la verdad de Éxodo 14:14, el Señor peleará por ustedes, ustedes solo quédense quietos. Que esta palabra sea activa ahora. No pasivamente, sino poderosamente. Mientras Dios se levanta para contender por su pueblo donde la fuerza por sí sola no ha sido suficiente. Traemos los asuntos familiares ante ti, Señor. Hogares bajo presión, matrimonios que llevan un peso silencioso, hijos que navegan la incertidumbre, padres que albergan un miedo no expresado y generaciones afectadas por una tensión no resuelta. Estos asuntos no son pasados por alto en tu tribunal. Que las bendiciones sean liberadas con estructura, paz que mantiene unidos los hogares, provisión que estabiliza a las familias, sabiduría que guía las decisiones y protección que rodea a los seres queridos día y noche. Confrontamos los patrones generacionales que han intentado repetir ciclos de lucha, limitación, elecciones impulsadas por el miedo, distancia emocional e inestabilidad. Que se emitan veredictos que rompan la repetición y establezcan nuevos resultados. Que la sangre de Cristo sea presentada como evidencia, hablando misericordia, hablando redención, hablando acceso, hablando favor, silenciando toda acusación levantada contra el linaje, la historia o los errores pasados. Pueblo de Dios, quédense conmigo aquí. ¿Pueden sentir cómo se levanta el peso a medida que la autoridad reemplaza la presión? Abordamos asuntos de trabajo y propósito, reconocimiento retrasado, avance bloqueado, ingresos inconsistentes, entornos inestables y oposición desde lugares invisibles. Que toda resistencia injusta sea anulada y que el favor sea liberado sin manipulación. Que la justicia divina regule los entornos, oficinas, negocios, escuelas, comunidades, para que el pueblo de Dios no sea desfavorecido, marginado o pasado por alto. Confrontamos los casos emocionales presentados ante este tribunal, corazones heridos por la traición, confianza dañada por la decepción, esperanza diferida por demasiado tiempo y confianza sacudida por una tensión repetida. Que la sanación sea concedida no gradualmente, sino decisivamente. Pedimos que enero sea gobernado por veredicto, no por variación. Claridad en lugar de confusión, orden en lugar de caos, autoridad en lugar de reacción. Que el fuego de Dios haga cumplir las decisiones del tribunal, asegurando que lo que el cielo ha dictaminado se establezca en la tierra sin resistencia. Reconocemos abiertamente, Señor, que tú estás luchando por nosotros. Donde no pudimos abrirnos paso, tú interviniste. Donde nos cansamos, tú permaneciste fuerte. Donde la presión parecía interminable, tú dictaste sentencia. Que los hogares ahora funcionen en paz. Que las familias operen bajo bendición. Que las vidas avancen bajo la aprobación divina. Esto no es un alivio emocional. Es una liberación legal. Esto no es un consuelo temporal. Es un acuerdo judicial. Enero ya no será disputado. Esta temporada no será incierta. Lo que el cielo ha decidido, permanecerá. Pueblo de Dios, mientras permanecemos en esta postura, sepan esto, lo que ha sido dictaminado a su favor no puede ser revertido. Y lo que Dios ha defendido no puede ser reclamado por el enemigo. Y continuamos avanzando, no suplicando, no luchando, sino firmes bajo el veredicto, bajo la autoridad, bajo el establecimiento divino. Pueblo de Dios, ahora pasamos a la fase de sellado, donde lo que ha sido dictaminado en los cielos ya no se debate en la tierra. Este no es el lugar de la discusión.
Este es el lugar del acuerdo final, donde enero ya no se contesta, donde la oposición ya no negocia y donde los veredictos se sellan en permanencia. Nos presentamos de nuevo ante la autoridad de Dios, no como extraños, sino como hijos e hijas, cuyos casos ya han sido escuchados, cuyos asuntos ya han sido sopesados y cuyo futuro ahora está siendo asegurado. En este momento, confrontamos las aflicciones internas que han persistido demasiado tiempo. La depresión que ha intentado aplastar la alegría. La ansiedad que ha mantenido la mente inquieta. El miedo que ha influido en las decisiones. La enfermedad que ha drenado la fuerza. Y el dolor que ha interrumpido la vida normal. Estas condiciones no se minimizan. Se presentan ahora para un juicio final, para que no continúen como compañeros silenciosos en los días venideros. Al mismo tiempo, confrontamos las agresiones externas que han operado alrededor de vidas y familias. La magia negra que trabaja a través de la envidia, los ataques demoníacos enviados para hostigar el progreso, los ataques espirituales dirigidos a la paz y la claridad, y los ataques malignos diseñados para desestabilizar los hogares. Estas influencias son identificadas, abordadas y selladas. Ahora, que la autoridad divina emita una restricción final. No parcial, no temporal, sino completa. A medida que enero avanza, pedimos que todo caso abierto sea cerrado, que todo asunto no resuelto sea finalizado y que toda batalla repetida termine. Que lo que ya ha sido decidido en el cielo sea ahora impuesto en la tierra sin demora. La Escritura declara en Isaías 54 horas y 17 minutos que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, y toda lengua que se levante contra nosotros en juicio será condenada. Que esta palabra funcione ahora como un sello legal, silenciando voces, cancelando asignaciones y poniendo fin a las disputas levantadas contra el pueblo de Dios. Sellamos las mentes de la pesadez recurrente. Sellamos los cuerpos de la debilidad recurrente. Sellamos las emociones de la perturbación recurrente. Confrontamos otra ola de interferencia externa. Brujería hablada en secreto. Rituales de vudú realizados en la oscuridad. Monitoreo demoníaco destinado a rastrear el progreso. Y ataques espirituales diseñados para regresar después de que la oración se desvanezca. Estos no volverán. El acceso es revocado. El permiso es denegado. Que la sangre de Cristo se presente como evidencia final. No solo suplicando misericordia, sino declarando propiedad, autoridad y jurisdicción. Que hable sobre las puertas, los linajes, los apellidos y los registros generacionales, declarando que estas vidas ya no están disponibles para el reingreso. Pueblo de Dios, hagan una pausa conmigo aquí. ¿Pueden sentir la quietud asentándose donde solía haber resistencia? Traemos los asuntos familiares de nuevo ante ti, Señor. No para discutir, sino para un acuerdo. Hogares que han conocido la tensión, familias que han conocido la tensión, relaciones que han soportado la presión. Que la paz sea ahora impuesta como ley, no como esfuerzo. Abordamos el tiempo de nuevo. El tiempo robado por la depresión, el tiempo consumido por la ansiedad, el tiempo drenado por la enfermedad, el tiempo perdido por el miedo, el tiempo interrumpido por el dolor. Que la restauración del tiempo sea concedida, no apresurada, sino real. La palabra declara en Joel 2:25 que Dios restaura los años que la langosta ha comido. Que esta restauración tome forma, la productividad regresando, la alegría resurgiendo, el impulso reconstruyéndose y el propósito realineándose.
Sellamos la protección sobre el sueño, sobre el descanso, sobre los momentos de quietud y sobre las horas vulnerables para que los ataques no regresen a través de la fatiga o la apertura emocional. Confrontamos otra capa de agresión externa, interferencia satánica, maldiciones habladas, manipulación oculta y resistencia maligna persistente. Estas no coexistirán con el veredicto del cielo. Son restringidas, neutralizadas y excluidas de toda influencia. Que la defensa divina se convierta ahora en una infraestructura permanente. No algo activado solo en crisis, sino algo establecido como orden. Sellamos las finanzas contra la pérdida repentina. Sellamos el trabajo contra el sabotaje. Sellamos la salud contra la recaída. Sellamos la paz contra la perturbación. La Escritura declara en Nahum 1:9 que la aflicción no se levantará por segunda vez. Que esto quede registrado ahora como juicio final. No más ciclos repetidos, no más batallas que regresan, no más luchas familiares que resurgen en nuevas formas. Pedimos que enero ahora opere bajo una autoridad establecida, no fluctuante, no frágil, no dependiente del estado de ánimo o las circunstancias. Que sea gobernado por el orden divino. Que los hogares estén marcados por la consistencia en lugar del caos. Que las familias sean conocidas por la estabilidad en lugar de la tensión. Que las vidas avancen sin mirar por encima del hombro. Señor, reconocemos de nuevo. Tú has luchado por nosotros y todavía estás de guardia. Lo que ha sido sellado no será reabierto. Lo que ha sido resuelto no será desafiado. Lo que ha sido establecido no será sacudido. Esto no es un alivio emocional. Es una alineación permanente. No es una calma temporal. Es una paz impuesta. Pueblo de Dios, permanezcan aquí con confianza. Enero ya no está bajo revisión. Su caso ya no está pendiente. El veredicto ha sido sellado. El acuerdo es final y la cobertura es inquebrantable. Pueblo de Dios, ahora entramos en un momento solemne y santo en esta oración, la fase de liberación. Aquí es donde la batalla espiritual llega a la experiencia vivida, donde la presión que la gente ha llevado en silencio es confrontada directamente, y donde la liberación no es simbólica, sino personal. Esta es una liberación para la vida real. En el nombre de Jesús, nos levantamos contra las aflicciones internas que han atado a las personas por demasiado tiempo. La depresión que drena la motivación. La ansiedad que mantiene la mente acelerada. El miedo que controla las decisiones. Y la enfermedad que debilita el cuerpo con el tiempo. Estos no son ignorados ni dejados de lado. Son confrontados ahora para ser liberados. Al mismo tiempo, nos levantamos contra los ataques externos que han rodeado las vidas, ataques demoníacos que acosan la paz, ataques espirituales que perturban la claridad, magia negra que trabaja a través de los celos o la envidia, y ataques malignos diseñados para desestabilizar a las familias. Estas influencias son desafiadas directamente y despojadas de su influencia. Que la liberación comience ahora. No deprisa, no caótica, sino completa. Amados, también confrontamos el cautiverio emocional, el duelo que nunca sanó por completo, la decepción que endureció el corazón, el rechazo que moldeó la identidad y el trauma que aún habla a través de las reacciones. Estas prisiones internas son abordadas ahora para que no continúen controlando las respuestas y las relaciones. Confrontamos la presión que se manifiesta físicamente. El dolor crónico, la debilidad inexplicable, la fatiga recurrente y la incapacidad de recuperarse por completo incluso después de descansar. Estos son confrontados como cargas que deben levantarse.
La Escritura declara en el Salmo 107, 14 que Dios los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus cadenas en pedazos. Que esta ruptura sea activa ahora. Cadenas de pesadez, cadenas de cansancio, cadenas de sufrimiento silencioso. Confrontamos otra capa de agresión externa. Brujería hablada a través de palabras. Prácticas de vudú hechas en secreto. Interferencia demoníaca enviada para confundir y ataques espirituales persistentes destinados a regresar una y otra vez. Estos son confrontados y expulsados, se les niega el acceso para regresar. Que la sangre de Cristo hable liberación sobre los cuerpos, las mentes, las emociones y los entornos. Que limpie donde la contaminación intentó persistir y restaure donde se hizo daño. Pueblo de Dios, también abordamos la liberación de la presión de la vida, el estrés financiero que nunca parece aliviarse, la falta constante a pesar del esfuerzo, las pérdidas repentinas que perturban la estabilidad y el miedo a la provisión futura. Estas cargas se levantan ahora para que el modo de supervivencia no domine la vida. Confrontamos la esclavitud relacional, apegos tóxicos, dependencia malsana, manipulación a través de la culpa, ciclos de conflicto repetidos y control emocional que drena la fuerza. Estos patrones se rompen para que las relaciones puedan respirar de nuevo. La palabra declara en Miqueas 7:8 que cuando caemos, nos levantaremos. Cuando nos sentamos en la oscuridad, el Señor será una luz para nosotros. Que este levantamiento suceda ahora. No solo espiritualmente, sino emocional y prácticamente. Confrontamos la pesadez espiritual, la incapacidad de orar libremente, la pérdida de hambre de Dios, la distracción durante la adoración y la sequedad que hace que la fe se sienta mecánica. Estos son confrontados para que la conexión sea restaurada. Confrontamos las cargas relacionadas con la familia, lucha generacional, dificultades repetidas, miedo heredado y patrones que siguen repitiéndose a lo largo de los años. Que la liberación alcance los linajes, no solo a los individuos. Amados, hagan una pausa aquí conmigo. ¿Pueden sentir que algo se afloja, como un peso que han estado cargando durante mucho tiempo y que ahora se desplaza? Confrontamos otro conjunto de luchas internas. El entumecimiento emocional, la irritación constante, la desesperanza sobre el cambio y la vergüenza ligada al pasado. Estos ya no definen la identidad. Confrontamos otra ola de ataques externos, monitoreo oculto, maldiciones habladas, resistencia satánica e interferencia maligna dirigida. Estos son confrontados, resistidos y expulsados. La Escritura declara en Isaías 49 horas y 25 minutos que los cautivos del poderoso serán quitados, y la presa del terrible será librada. Que esta promesa se manifieste ahora, el cautiverio terminando, la presa liberada y la fuerza restaurada. Pedimos una liberación completa. No un alivio parcial, no una facilidad temporal, sino una liberación que alcanza los hábitos, los pensamientos, las emociones, las reacciones y los entornos. Liberación del miedo, liberación de la enfermedad, liberación de la confusión, liberación de la opresión. Que los hogares respiren de nuevo. Que las mentes se aquieten de nuevo. Que los cuerpos se fortalezcan de nuevo. Que las familias se levanten de nuevo. Esto no es una actuación. No es una exageración. Es Dios encontrando a su pueblo donde realmente está. Pueblo de Dios, permanezcan aquí. Esta liberación está en curso, es exhaustiva e intencional. Lo que ha atado se está aflojando. Lo que ha oprimido se está debilitando. Lo que ha seguido está siendo cortado. Y seguiremos profundizando aún más.
Pueblo de Dios, ahora profundizamos más allá del alivio superficial, más allá de la paz momentánea, hacia el lugar donde la liberación llega a las raíces. Aquí es donde lo que te ha seguido en silencio, ha moldeado tus reacciones sutilmente y ha perdurado durante años sin nombre, es finalmente confrontado y eliminado. En el nombre de Jesús, abordamos las aflicciones internas que se han enterrado profundamente. La depresión que regresa en oleadas, la ansiedad que oprime el pecho sin previo aviso, el miedo que dicta las elecciones y la enfermedad que persiste a pesar del tratamiento. Estos no se dejan de lado. Son confrontados ahora en su origen. Al mismo tiempo, confrontamos las agresiones externas que han rodeado las vidas persistentemente. Ataques demoníacos que acosan el descanso, ataques espirituales que nublan el discernimiento, magia negra destinada a confundir la dirección y ataques malignos destinados a desestabilizar a las familias. Estas influencias son identificadas, resistidas y expulsadas. Que la liberación se mueva hacia adentro ahora, hacia la memoria, la emoción y la reacción, donde las viejas heridas aún hablan y los momentos pasados aún influyen en el presente. Confrontamos la esclavitud emocional, el duelo que nunca sanó por completo, la decepción que endureció las expectativas, la traición que fracturó la confianza y el rechazo que moldeó la identidad. Estas cadenas internas se rompen para que el corazón pueda responder libremente de nuevo. La palabra declara en Lamentaciones 3, 31, 32 que el Señor no desechará para siempre. Aunque cause dolor, tendrá compasión según la abundancia de su amor inquebrantable. Que la compasión reemplace ahora la pesadez y que el duelo suelte su agarre. Confrontamos las cargas físicas que se han normalizado. Dolor recurrente, debilidad crónica, interrupción del sueño y síntomas relacionados con el estrés que circulan por el cuerpo. Esto no es solo la vida. Son confrontados para ser liberados para que el cuerpo pueda volver al equilibrio. Confrontamos la presión que opera a través de la mente, pensamientos acelerados, preocupación intrusiva, niebla mental, incapacidad para concentrarse y anticipación constante de malas noticias. Que la claridad regrese y el descanso se asiente profundamente. Pueblo de Dios, también confrontamos el cautiverio relacional, patrones tóxicos repetidos, apegos malsanos, manipulación emocional y ciclos de conflicto que drenan la paz. Estos lazos se cortan para que las relaciones ya no controlen la identidad ni drenen la fuerza. Confrontamos otra capa de interferencia externa. Brujería hablada a través de la envidia, rituales de vudú realizados en secreto, monitoreo demoníaco destinado a rastrear el progreso y ataques espirituales enviados para regresar después de la oración. Estos son expuestos, rechazados y se les prohíbe el acceso. Que la sangre de Cristo se mueva a través de los linajes y los hogares, limpiando lo que se ha transmitido, rompiendo lo que se repite y sellando lo que pertenece solo a Dios. La Escritura declara en Jeremías 30 horas y 17 minutos que el Señor restaura la salud y sana las heridas. Que esta restauración alcance los lugares invisibles donde el daño se acumuló lentamente y el dolor aprendió a esconderse. Confrontamos el cautiverio financiero, falta constante a pesar del esfuerzo, gastos repentinos que desestabilizan, presión para sobrevivir de cheque en cheque y el miedo de que el dinero nunca será suficiente. Estas cargas se levantan para que la provisión no sea opacada por la ansiedad. Confrontamos la resistencia vocacional, progreso estancado, oportunidades bloqueadas, rechazo sin explicación y agotamiento por trabajar el doble de duro por la mitad del resultado. Que la liberación abra caminos que han sido resistidos por demasiado tiempo. Confrontamos la opresión relacionada con la familia,
lucha heredada, dificultades repetidas, miedo generacional y ciclos que se niegan a romperse. Que la liberación alcance el linaje, no solo a los individuos, para que las familias sean liberadas juntas. Amados, quédense conmigo por un momento. ¿Pueden sentir que la liberación se mueve más profundo? Como si algo sostenido durante mucho tiempo finalmente se estuviera soltando. Confrontamos la sequedad espiritual, la pérdida de hambre de Dios, la oración mecánica, la distracción durante la adoración y la sensación de distancia a pesar del esfuerzo. Que la conexión sea restaurada sin esfuerzo. Confrontamos la vergüenza ligada al pasado, el arrepentimiento por las decisiones, la culpa que resurge, los recuerdos que acusan y la autocondenación que susurra, deberías haber sabido mejor. Estas acusaciones son silenciadas. Confrontamos otra rotación de ataques externos, interferencia satánica, manipulación oculta, maldiciones habladas y resistencia maligna persistente. Estas influencias son expulsadas y despojadas de autoridad. La palabra declara en Isaías 58:6 que Dios desata las ataduras de la maldad y deja libres a los oprimidos. Que la opresión termine aquí, no temporalmente, sino decisivamente. Pedimos la liberación de la distorsión de la identidad, verse a uno mismo solo a través del dolor, la lucha o la supervivencia. Que la verdadera identidad se levante sin miedo. Pedimos la liberación de la sobrecarga emocional, llevar las cargas de todos los demás, absorber el dolor de otros y nunca tener espacio para descansar. Que se restauren límites saludables. Pedimos la liberación del miedo a la recaída. Miedo a que la paz no dure. Miedo a que los problemas regresen. Miedo a que la libertad sea frágil. Que la confianza reemplace la precaución. Que los hogares sean limpiados de la pesadez. Que las mentes se despejen del ruido. Que los cuerpos se fortalezcan. Que las familias respiren de nuevo. Esto no es un alivio temporal. No es una euforia emocional. Es una liberación profunda. Lo que estaba oculto es removido. Lo que estaba en capas es desmantelado. Lo que estaba arraigado es arrancado. Pueblo de Dios, permanezcan aquí en fe. La liberación se está asentando. La libertad se está estabilizando. Y el dominio del pasado se está rompiendo permanentemente. Pueblo de Dios, ahora pasamos a una fase sagrada y necesaria, la fase después de la liberación. Aquí es donde la libertad no solo se experimenta, sino que se asegura. Donde lo que Dios ha quitado no se le permite regresar. Y donde las vidas se reordenan para que la paz se convierta en la nueva normalidad, no en una visita temporal. La liberación ha tenido lugar, pero ahora la estabilidad debe establecerse. En el nombre de Jesús, abordamos los espacios vulnerables que a menudo siguen a la liberación. Momentos en que el alma se ajusta, donde los hábitos cambian, donde las emociones se recalibran y donde los viejos patrones intentan reintroducirse silenciosamente. Estos momentos son guardados ahora. Confrontamos la inestabilidad interna que intenta surgir después de la libertad, sensibilidad emocional, miedo a perder la paz, incertidumbre sobre cómo vivir sin presión y la sensación de estar expuesto después de un largo cautiverio. Estos no son signos de debilidad. Son transiciones y están cubiertas ahora. Al mismo tiempo, confrontamos los intentos externos de regresar. El acoso demoníaco probando los límites, los ataques espirituales buscando acceso, la magia negra enviada para volver a adherirse y los ataques malignos que intentan restablecer la influencia a través de puntos de entrada familiares. Estos intentos son bloqueados, denegados y vueltos ineficaces.
Que la protección divina se asiente profundamente, no como reacción, sino como estructura. Pedimos que las mentes se estabilicen, que los pensamientos se desaceleren, que las emociones se regulen, que las reacciones se calmen y que la paz interior aprenda a permanecer. Que ningún caos reemplace al cautiverio. La Escritura declara en Job 22:28 que determinarás una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Que el establecimiento siga ahora a la liberación, y que la claridad reemplace la confusión. Confrontamos el hábito de la supervivencia. Siempre preparándose, siempre anticipando problemas, siempre esperando interrupciones. Esta mentalidad es liberada ahora para que el descanso pueda regresar naturalmente. Confrontamos los residuos emocionales persistentes, tristeza sin causa, irritabilidad sin razón, pesadez que ya no tiene una fuente. Que estos remanentes se disuelvan para que la alegría pueda surgir sin culpa. Pedimos estabilización sobre los cuerpos, los sistemas nerviosos calmándose, los patrones de sueño restableciéndose, el apetito normalizándose y la fuerza regresando gradualmente pero consistentemente. Que el cuerpo reaprenda la paz. Confrontamos otra rotación de amenazas externas. Vigilancia oculta, represalias de brujería, maldiciones habladas que intentan reactivarse y resistencia espiritual dirigida a áreas recién restauradas. Estas son identificadas y selladas permanentemente. Que la sangre de Cristo forme una cobertura no solo en los puntos de entrada, sino en las rutinas, los horarios, las relaciones y los entornos, para que ninguna vulnerabilidad quede desatendida. Amados, quédense conmigo aquí. ¿Pueden sentir cómo la atmósfera se siente más tranquila, más estable, más arraigada que antes? Confrontamos el miedo a la libertad. Miedo a confiar en la paz. Miedo a avanzar. Miedo a que la calma atraiga la atención. Que el coraje reemplace la precaución, para que las vidas puedan avanzar con confianza. Confrontamos la inestabilidad en la identidad. No saber quién eres sin la lucha, sin el dolor, sin la presión. Que la identidad sea reconstruida sobre la verdad, no sobre el trauma. La palabra declara en Oseas 2:19 que Dios desposa a su pueblo consigo mismo en justicia, juicio, amor inquebrantable y misericordia. Que esta cobertura de pacto asegure los corazones que una vez estuvieron heridos e inquietos. Confrontamos la vulnerabilidad familiar, hogares que se ajustan después del conflicto, relaciones que sanan después de la tensión, niños que sienten el cambio y necesitan seguridad. Que la paz se establezca con suavidad pero con firmeza. Confrontamos las réplicas financieras, el miedo a la pérdida después de la provisión, la ansiedad después del alivio, la vacilación para planificar de nuevo. Que la confianza reemplace el miedo y la sabiduría guíe el progreso. Confrontamos la sobrecompensación espiritual, esforzarse demasiado, proteger excesivamente o vivir a la defensiva. Que el equilibrio regrese para que la fe se viva, no se vigile. Pedimos un sellado permanente sobre las mentes, los hogares, las familias, las finanzas, la salud, las emociones y los futuros. Para que lo que Dios ha restaurado no sea renegociado. La Escritura declara en Eclesiastés 3:14 que todo lo que Dios hace perdura para siempre. Nada se le puede añadir y nada se le puede quitar. Que esta permanencia marque esta temporada. No una libertad frágil, sino un cambio duradero. Que la paz sea normal. Que el descanso sea permitido. Que la alegría regrese sin sospecha. Que los hogares funcionen sin tensión. Este no es el final de la oración. Es el fundamento de todo lo que sigue. Lo que ha sido liberado no será revisitado.
Lo que ha sido sanado no se reabrirá. A lo que ha sido sellado no se podrá acceder de nuevo. Pueblo de Dios, permanezcan firmes aquí. La libertad se está asentando en una estructura. La paz se está volviendo permanente. Y la vida está aprendiendo a avanzar sin cargas.